Mira, buenos días. Voy a hablarle de un plan de cuidado. Mira, una persona que de alguna manera, sea que sea, una situación pues de diabetes, esa persona, de una manera u otra, que cae internada en un hospital, la sencilla razón es porque pues, basado en conciencia, desconocía de ciertas cosas que el cuerpo reaccionaba y pues se manifestó de esta manera, una diabetes. Ejemplo, mi papá. Mi papá, yo cuando estaba, que caí en el hospital, que le digo, papi, tú tienes esta situación. Tú no sabías que eras diabético. Tenía una situación pues moderada, una úlcera moderada. Se le orienta, le dan de alta, le ponen diabetes, antibióticos, le dieron break. Estando yo en Orlando, y antes de irme a Orlando, estuve todos los días yendo al hospital y aconsejándole, diciendo, papi, esto es así. Estando yo en Orlando, allá en Animal Kingdom, me llama, Pito, me internaron otra vez, porque cuando llego al hospital, una osteomielitis en el hueso, la gangrena le cogió. Tengo toda la foto, la evidencia, cómo fue. Le digo, ¿ves lo que es la desobediencia? ¿Ves lo que falta de tú escuchar las cosas y el consejo y estar pendiente a tus cosas? Todo por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento no fue porque se lo expliqué antes de irse. Antes que yo me fuera, y mira lo que le pasó. Gracias a Dios que se la picaron un poquito más abajo de la batata, que pues con la prótesis va a poder caminar. ¿Qué pasa? De una manera u otra, nosotros los enfermeros, dicen que uno de los roles es pues, se nos establece un plan de cuidado de acuerdo a la prescripción que da el médico. La recuperación, sanación y recuperación, ¿verdad? Llevar al paciente a su nuevamente de lo que está enfrentando, un estado caótico, crítico, que le mochan una pata, a la que emocionalmente se caiga en tiempo, en cuerpo y en conciencia. Entonces el que le toca mamarse eso es el enfermero. ¿Qué pasa? Entonces, de la manera del cuerpo, pues a él se le explicó, papi, esto es así. Quiere decir que uno de esos roles, mediante manejo de plan de cuidado, es ayudarlo a recuperarlo. Y ese es lo más duro. Otro de esos que es de manejo de esto es que el emocional, el espiritual, que es el que está en negación de que me montaron la pierna. Esa persona en esos momentos está endiablado, no quiere saber ni de Dios ni del diablo de nadie. Oye, está en negación, está en una confrontación terrible, caótica. ¿Por qué fue eso? Por falta de conocimiento, por ignorancia, por no reconocer las cosas que se le dijeron. Porque si usted llegó allí, óigame, fue porque usted tuvo un descuido mediante alimentación, ingesta, comer, no hizo ejercicio, un sinnúmero de cosas que se descuidó en la realidad. Entonces, como desconoce esas cosas, otros roles que tenemos nosotros los enfermeros, que es educador. Tenemos que educarlo a cómo él tiene que llevar una alimentación, cómo monitorearse la diabetes, a qué momento monitorearse la diabetes, cuando come, qué reacciones tiene, monitorearse la diabetes, un sinnúmero de cosas que nosotros como enfermeros los educamos. ¿Quiere decir por qué? Porque usted es un ignorante bajo ese tema, porque si no fuera un ignorante, no estuviera allí. ¿Ve? ¿Ve cómo son las cosas? Entonces, uno como enfermero, en esa área del cuerpo, educa a los pacientes. ¿Ves? Entonces, estas son las cosas en las cuales la gente se le habla, se le aconseja y no hace caso. Entonces, hace caso cuando ya está en el hospital, bajo ya una situación extrema, que hay que abre los ojos. Oye, tan sencillamente era que si ya saliste del hospital la primera vez, te tuvieron con antibióticos, óigame, antibióticos. Le dan dos diálisis. Sus riñones responden. Óyeme, te puedes monitorear la diabetes, la úlcera se te sanó. En una semana se le comió la pierna por un descuido a mi papá. Una semana. Y yo lo vi con mis propios ojos, que me fui viernes para Orlando y ese mismo día le daban de alta. Y estuve todos los días yendo por la mañana a estar con él allí, le hablaba y le decía, papi, esto es así. El día que va el cirujano, que fue a darle la noticia, él no sabía que yo estaba allí. Y le dice, ¿quién es usted? Yo soy él. Digo, pero él no sabía que yo soy enfermero. No tengo que decir lo que yo era. Me quedé callado. Y vi que él habló de una manera que no era apropiada. Malanga, me hice el loco.
Y le expliqué a mi papá, bla, bla, bla. Mi papá está en un estado que está en negación. Está en una situación rebelde, que le van a cortar la pata, porque cuando yo llego él me da la noticia. Él está rebelde. ¿Ves? Entonces, aquí tú estás viendo a la persona que es inmadura de conciencia, porque si fuera maduro no estuviera allí, más tal a otro golpe que le van a cortar la pata. ¿Quién es el profesional? Se supone que el cirujano. Pero él no sabía que yo era enfermero, yo me hice el loco. Después que de esto que voy allá, porque tenía que firmar el papel, yo lo veo así y le dije, sí, sé que le tiene que picar la pierna a este caballero. Yo estuve hablando con él, pero nada, yo voy a firmar los papeles porque yo llegué en ese preciso momento. Cuando yo me siento allí en la sala con el médico, me empecé a explicar, yo dice una cosa, caballero, usted debe tener más empatía. Usted es un ser humano, usted es un profesional y usted sabe que los pacientes, de acuerdo a recibir la respuesta, sin números, manera y momentos, pues responden así. Usted debería de hablarle con más propiedad y con más respeto. Sepa que yo como enfermero sé de la manera que usted tiene que expresarse ese paciente. Ese paciente número uno, a pesar de yo ser el enfermero, es mi papá. Y usted tiene que darle gracias a Dios que a mí no se llama poderoso, máximo se haya ahí logrado dos bofetas. Así le dije. Porque usted no debió hablarle así, está en una situación crítica. Otro de los roles que tiene el enfermero es cuidador de los derechos del paciente. ¿Ve? Ve cómo yo veo otro punto de vista. Eso en el término terrenal de la carne. Y ay, discúlpeme, muchacho Casanova. Oye, me cogió cariño ahora, ¿viste? Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros como enfermeros tenemos muchos roles, muchas cosas. Y así mismito veo la manera de la carne. Está la otra que es el alma. Que es así, que sí que está enferma. Que hay gente que tiene los corazones, mira, quebrantados, heridos, no saben cómo salir. Entonces, el médico por excelencia prescribe ciertas cosas para cómo esa alma pueda ser sana. Entonces, Dios, mediante su misma cosa, los pone en el camino de uno y uno, pues entonces Dios elabora, de acuerdo a la prescripción que Dios da, uno elabora acá un manejo de cuidado para cómo esa persona entiende y razona las cosas que tiene que entender. Hay quienes no las entienden, pero pues, a su debido momento, por eso porque ignorancia. A veces son muy intelectuales en ciertas cosas, pero en estas simples cosas que es de la salvación del alma, ¿verdad? Para que el alma pueda tener su buen estado emocional y pueda fluir, pensar bien, hacer un sinnúmero de cosas, necesita un plan de cuidado también. Porque, oye, hermano, si hay alguien que los cual mejores médicos en esta tierra, ¿sabe quiénes son? Judíos. Judíos. Que de la manera que se manifiesta la salud espiritual. De la manera que se imparte la justicia terrenal, también se implanta la justicia celestial. ¿Ves? Y estas son cosas que provienen del reinado del cielo, sabiduría. Entonces, si usted conoce las cosas, pues las entenderá. Porque usted ve que el apóstol Pablo hablaba de unos misterios que dice, el apóstol Pablo dice, en el cual Dios le ha revelado al apóstol Pablo, las cuales son difíciles de entender. ¿Por qué difícil de entender? Dice que Pablo fue guiado a los pies de Gamaliel. Oye, un hombre conocedor de la ley. ¿Ves? Al él chocar con Cristo, recibe una sabiduría terrible. Pedro no. Pedro pues, oye, por decir sentido celo. Oye, yo andé con el Mesías y no sé lo que él sabe. Oye, pero es que preparadamente, mentalmente, en capacidad, Pablo estaba más preparado que Pedro. ¿Entiendes? Entonces, mediante lo que recibe el último apóstol, que ese es el último apóstol, ya no hay más apóstol. Porque apóstoles son los que caminaron con Jesús, o el Dios que Dios escogió de hechos, que es la vida de los hechos de los apóstoles. Esos fueron los últimos apóstoles. Eso que el apóstol no es mentira del diablo. Créame. Pero creo que sí con esto. Dios preparó a Pablo porque Pablo se había preparado en su vida terrenal. Pedro no. Pedro era analfabeta. ¿Ves? Y estas son las cosas en las cuales Dios, pues, yo entiendo cuál fue me hizo ser enfermero, ¿verdad? Porque ya yo había adquirido unos atributos en el reino celestial. Y mediante a la tierra, en el carnal, tengo que ejercerlo de esta manera. Poder ayudar a las almas a que entiendan un verdadero plan de manejo y cuidado y puedan entender su buen estado, a la cual lo que Dios quiere es que el hombre sea salvo. Que te vivas la vida honradamente, con conciencia, y a fin de cuentas heredes la vida eterna, la cual Dios tiene preparado para nosotros los que creemos en Él. Óyeme, los que creemos en Él. Si usted no cree en Él, es su problema, pues ya, feliz y contento, pero los que creen en Él tienen esta esperanza. Vamos a reinar 1000 años de esta tierra, que eso significa que Dios va a ser, porque Dios no ve como el vínculo de un novio y una novia. Esos 1000 años van a ser para Dios probarle a nosotros,
¿Cómo hubieran sido si no hubiera habido el pecado? Esos 1000 años de disfrute en plena gloria en esta tierra. Ese es el noviazgo. ¿Ves? Entonces, las bodas del Cordero vienen en donde, en la Nueva Jerusalén, después de los 1000 años. ¿Ves? Pero tenemos que pasar como el pueblo de Israel, que fue sacado con mano dura de Egipto, para que entendieran que para llegar a la tierra prometida había que pagar un precio. Entonces te están diciendo que el rapto, sí, el rapto no es real. La única venida del Señor es la que dice Mateo 24. Lo que Pablo está hablando, el arrebatamiento, es refiriéndose a esa única venida. Es única. Entonces la mentira está que te dicen que viene el rapto. Entonces, si tú te estás creyendo el rapto, vas a crear una confusión cuando te acontengan todas estas cosas y vean que el rapto no sucedió. La creencia del Señor es la misma, pero te mentieron mediante una verdad, te engendraron esta mentira del rapto. Jesús sí es el Señor y nuestro Salvador, si hay unas bodas del Cordero, si hay un reino milenario el cual Dios va a establecer en esta tierra, que era lo que tenía que hacer Salomón, que todas las naciones van a ir a escuchar la sabiduría del hombre sabio, y el que se sienta en el trono de David es el que viene en el caballo blanco, y todas las naciones, dice Apocalipsis, que van a ir ante él a escuchar lo que él tenía que decir a las naciones, y ahí se van a dar cuenta, wow, ese era el Mesías, wow, ese era el Hijo de Dios, wow, lo que me habían dicho de rapto era una mentira, ¿ves? Porque es que ocultaron muchas cosas para que no supieran esta verdad. Y así como Moisés sacó al pueblo de Egipto, así este mundo va a tener que ser salvo la salvación mediante ese proceso duro. Y si le hace Mateo 24 bien para que vea cómo es la venida del Señor. Y así lo entenderá. Eso es lo único que yo tengo que decir a ustedes para que entiendan. Entonces, como enfermero, les digo que tengo las herramientas para que entiendan el manejo, para que su alma sea salva. Tengo el plan de escape, si lo quieren escuchar, para los que crean. Si no, pues allá usted y su conciencia. Cuando vean estas cosas, no se turben, hay esperanza. No duden del Señor, no dejen de caer su fe y échele mano, conquiste su salvación. Anda, prosiga la vida como Dios le dio su entendimiento. La paz de Dios con ustedes.